Hola, bienvenidos a una nueva edición de los Highlights de la ADA 2024. Mi nombre es Javier Carrasco, soy médico internista del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Vamos a empezar estas sesiones de vídeos revisando esta interesante sesión de Liver Health in Diabetes, o sea, hablar sobre el hígado graso en pacientes diabéticos. Nos vamos a centrar en el tema de la nomenclatura, que se cambia N por M, cambiando de no alcohólico a metabólico, reduciendo el estigma. Aspectos interesantes del diagnóstico no invasivo, cómo los test no invasivos pueden mejorar el screening de esta enfermedad y qué conocemos actualmente sobre terapia que podemos utilizar ya en nuestros pacientes. Respecto a la nomenclatura, pues es muy interesante que hemos pasado del NAFLD a la metabólica dysfunction asociada a la enfermedad hepática, esteatosis hepática. ¿Por qué mejor de hablar de enfermedad metabólica? Porque se asocia además la presencia además de un factor de riesgo como la prediabetes, la diabetes, el sobrepeso, la dislipemia y la hipertensión. Y dentro del espectro de la enfermedad por esteatosis, pues aquella que además tiene relación con el hígado, con el alcohol, que es un apartado donde se mezclan ambos aspectos, que sería el MET-ALD, y luego las clásicas por alcohol, las clásicas por otra etiología y la criptogenética. Muy interesante el concepto metabólico. ¿Y cuáles son los aspectos positivos de esta nueva nomenclatura? Porque el término metabólico hace gran hincapié en el papel de la resistencia insulínica como fisiopatología de la enfermedad metabólica por hígado graso y centra la diabetes a la prediabetes como uno de los principales factores de riesgo. El hecho de decir steatosis, que quitar el término de fatty, el término de grasa, pues mejora mucho en los estigmas de esta enfermedad, igual que el alcohol. Y sobre todo es capaz de categorizar algunos subgrupos específicos como aquellos relacionados con metabolismo y alcohol y sobre todo la relación que tiene la enfermedad metabólica con otros factores de riesgo. Es fundamental este abordaje de nomenclatura. Cuando nos centramos en la prevalencia, sabemos que la prevalencia, podemos ver global, es en aumento y cómo ha crecido desde el principio del año 2000, en torno al 25% al 32% prácticamente en el 2019. Pero cuando nos centramos en la prevalencia en el hígado graso, en la enfermedad metabólica con diabetes, la incidencia, la prevalencia llega incluso al 70%. Lo más importante de la historia natural de esta enfermedad es que es no lineal, es una progresión no lineal. Tenemos hígado normal, tenemos el hígado con esteatosis, los diferentes grados de fibrosis, la cirrosis y el hepatocarcinoma. Y en las fases iniciales los pacientes pueden ir de un área a otro área y ya aquí en la fibrosis, en la cirrosis ya es irreversible. Por tanto, hay que intentar evitar que los pacientes lleguen aquí trabajando en las fases iniciales inflamatorias. Al final lo que tenemos que reducir es la fibrosis, intentar que haya menos trasplante hepático, que sería la acción. De hecho, el hígado metabólico va creciendo como causa de trasplante hepático y como la mortalidad, tanto relacionada como el hígado, como con factores de riesgo, tantos hepáticos como extrahepáticos, va creciendo en este tipo de pacientes. Un papel interesante es lo que tiene la atención primaria, ¿no? Que pasa de la frustración respecto a esta enfermedad al optimismo. La prevención centrada en la vacunación de la hepatitis, el screening y el tratamiento de la hepatitis C, evitar fármacos y circunstancias patotóxicas como los antiinflamatorios, el alcohol, hacer screening de condiciones obesogénicas como el síndrome de apnea, el hipotiroidismo, la depresión y sobre todo centrarnos en la disfunción metabólica en la obesidad con un tratamiento y una prevención de la diabetes, del sobrepeso, de la obesidad, desde los pacientes en fases iniciales hasta incluso en niños, ¿no? La importancia que tiene. Y sobre el screening, muy importante la estandarización y el uso universal del FIT4. De manera que cuando el FIT4 es de bajo riesgo, se repite en 2 o 3 años y cuando es indeterminado o alto riesgo, habría que hacer un test adicional. Bien, un FibroScan, que no es, es una técnica sencilla, pero no está disponible en atención primaria o en la mayoría de los sitios, y un test nuevo que se llama el LF Blood Test, que ahora diré en qué consistirá, que nos puede clasificar los pacientes si realmente siguen teniendo bajo riesgo o alto riesgo y hay que llevarlo ya a una unidad especial.
específica. ¿En qué consiste el LFT? El LFT consiste en un test no invasivo sanguíneo donde se miden tres componentes de fibrosis: el ácido hialurónico, el procolágeno 3 y la metaloproteinasa 1. Y este test nos puede clasificar bien los pacientes entre aquellos de bajo riesgo y de alto riesgo y evitaría la derivación a centros específicos de forma importante, con lo cual, pues desde que yo sepa, no está disponible en nuestro medio, pero existe y probablemente se pueda poner en el futuro. Importancia, la dieta. La dieta del estilo de vida debe ser muy adaptada al paciente por sus necesidades, sus aspectos biológicos, su interés y en aquellas que tenga evidencia. Hay que adaptar, hay que enseñar a los pacientes a comer. Y la actividad física, tanto aeróbica como de resistencia, con las recomendaciones que da tanto la ADA como el Colegio Americano de Medicina Deportiva: 150 minutos de caminar a la semana, moderada, o 75 más eso. Y lo importante de enfatizar, de reducir el sedentarismo en nuestro lugar de trabajo y en nuestro día a día. Respecto al tratamiento, hay que centrarse en aquellos aspectos que desarrollan los factores de riesgo de la esteatosis, la enfermedad metabólica, la prediabetes, la diabetes, la obesidad, los factores de riesgo, aquellos que tienen esteatosis por imagen o simplemente elevación de transaminasa. Y sobre todo, un abordaje para prevenir la enfermedad cardiovascular y prevenir la cirrosis, ¿no? Haciendo la estratificación de cirrosis como hemos comentado previamente. Interesante. Nos centramos en los fármacos hipoglucemiantes. Tenemos utilidad en esteatosis, GLP-1, tanto pioglitazona como ISGLT2 específicamente. ¿Qué pasa sobre metformina? Sobre metformina prácticamente no hay efectos relevantes en la esteatosis, aunque en algunos pacientes que tienen cirrosis parece que previene un poco la descompensación de la cirrosis. La pioglitazona clásicamente se ha utilizado en la enfermedad metabólica y es útil, aunque no tiene función, no tiene efecto cuando ya hay fibrosis, con lo cual hay que actuar antes. Los ISGLT2 están en estudio, son fármacos que parece que tienen bastante interés, tenemos ensayos clínicos en oferta, pero ahora la evidencia es baja, pero probablemente se beneficia y están utilizándose. Y ahora mismo los fármacos que tienen más utilidad pues son las incretinas, sobre todo los GLP-1. Sobre semaglutines hay varios estudios y sobre todo lo que os quiero transmitir aquí es cómo los pacientes que están en fase menos avanzada hay una disminución claramente de la inflamación medida por esteatosis, medidas por scores de esteatosis, y no hay mejoría en fases de fibrosis. Cuando los pacientes están más evolucionados, mejora el peso, mejora la grasa hepática, pero no hay resolución del NASH ni mejora de la fibrosis. Tirzepatide, los análogos, los duales, tanto surbutotide como tirzepatide, tienen un efecto similar sobre el GLP-1, sobre la enfermedad metabólica hepática, igual que los GLP-1. Y muy interesante la presentación de este nuevo fármaco, el resmetirón, que está aprobado de forma acelerada por la FDA, donde sí que hay mejoría en la fase NASH, en la fase de esteatosis, de enfermedad metabólica, y también incluso en la fase de fibrosis. Que sepamos, no está disponible en Europa. Y bueno, como efecto indeseable, ligera diarrea, y no hay efectos sobre la glicemia, la densidad del hueso, un poco de descenso de hormonas tiroideas. Centrándonos en el MASH, pues el uso de resmetirón, y ya en fase más avanzada solo queda el trasplante en caso de descompensación. Y lo más importante, a tratar sobre los pacientes diabéticos, tratar GLP-1 o coagonista e ISGLT2, en la dislipemia con estatina, y en la obesidad pues lo mismo, GLP-1 y coagonista, y utilizar la cirugía bariátrica en casos necesarios. El mensaje más importante que se dio a esta lesión es esta frase: dice "Awareness is the biggest challenge in muscle". ¿Por qué? Porque lo más importante es la concienciación. La concienciación es el gran reto en esta enfermedad por su elevada prevalencia y la elevada comorbilidad que va a seguir. Esto es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado y os espero